Estimados compañeros, en esta corta presentación vamos a hablar sobre lo que ha sido la economía colombiana durante los últimos 10 años, sus tendencias, sus factores más importantes, los elementos esenciales en el desenvolvimiento de la economía en este lapso de tiempo. Esperamos sea de su agrado y hablaremos necesariamente de lo que ha sido el efecto de la pandemia en la economía que afectó sobre todo el último tramo de este periodo de tiempo que estamos analizando. Espero les sea de su agrado. Buenas tardes a todos, doctora Yael, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Lazo, soy estudiante de Economía y en el día de hoy vengo a presentarle un análisis socioeconómico con respecto a la pobreza y a la desigualdad. ¿Sí? Sectores que he tomado por el tiempo, solamente resumiré y haré una comparación a nivel nacional, ¿sí? Colombia, frente a los departamentos como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, serían los departamentos que por el tiempo haré ese análisis. Entonces, empecemos. Esta fuente es tomada del DANE, ¿sí? Es una fuente en la cual nos dice el número de personas en situación de pobreza por departamento. Los departamentos, como hemos tomado antes. Para el 2019, estas son las personas que tiene mayor índice de pobreza, ¿sí? Aquí está. Y estas, frente al mismo año, de esas personas son las que se encuentran en pobreza extrema, ¿sí? En esta parte hice un pequeño resumen, ¿sí? De lo que es el porcentaje de pobreza frente a la población por cada sector. Bogotá, con sus 7.700.000 personas, cuenta con está en un nivel de pobreza del 29% de su población y el 4% corresponde a la pobreza extrema, ¿sí? Departamento, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son sectores que por, su, por, su, por sus empresas, por su nivel productivo, por su nivel de educación, por su nivel de inversión a través del Estado, su sistema de participación en las regalías, tiene más avance, más infraestructura y le permite que sus niveles de pobreza sean muy poco probables a lo que son departamentos como por ejemplo el Chocó y Nariño. Chocó, contamos la más crítica, es la de Chocó, la que miramos en este momento, que es de su población de 356.000 habitantes. El 65%, el 65% corresponde a personas en pobreza, en nivel de pobreza. Y de ese 65%, 37% están en una pobreza extrema. O sea, es muy crítico y podemos observar por qué. Porque esto se da a raíz de, de la situación actual en el departamento. Por ejemplo, Chocó solamente aporta un 0.30, mientras que para Bogotá, para el año 2019, ¿sí? Para este año, ¿sí? Aportó un 26% al PIB nacional, ¿sí? Eh, es muy claro, es muy claro que su, que su participación a nivel nacional se debe a estas actividades, ¿sí? Las actividades para Bogotá, es el sector primario, tiene muy poca influencia en respecto al sector secundario y al terciario. En especial, por ejemplo, las actividades económicas como la manufactura y la industria. Bogotá se concentra este tipo de actividades de comercio, ¿sí? Lo que atrae sectores como del campo a estos sectores e incrementan su producción, aumentan mayor productividad
como lo que hablan las leyes de crecimiento de cálculo, ¿sí? Bogotá permite que estas personas del campo tengan mejores oportunidades, sectores, personas en nivel de pobreza, vengan acá a estas industrias y tengan mejores oportunidades, una mejor calidad de vida, ¿sí? Eso no significa que su tasa de desigualdad sea la más baja, ¿no? Eso puede variar dependiendo del sector. Si comparamos en Antioquia tiene un 14.49% en aporte del PIB nacional. Y el Valle del Cauca, ¿sí?, tiene un aporte del 9.71%. Son departamentos que contribuyen mucho a las actividades, al PIB nacional. Sobre todo actividades, por ejemplo, como podemos ver, las actividades para el Valle del Cauca, las más principales son el comercio, ¿sí? Está también el sector de las industrias manufactureras, ¿sí? Lo mismo que sucede en Bogotá, porque son sectores que atraen mucha inversión, atraen mucha producción, y son cositas que ayudan en el tema del desempleo, ¿sí? Menor desempleo, mayor fuerte de ingresos, mayor comercio, ¿sí? Pero esto se ve reflejado también con temas de desigualdad que lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el índice de Gini, encontramos que Colombia ha tenido un promedio entre un 54 y un 50% su tasa de desigualdad, ¿sí? Entonces, sectores como Bogotá, sectores como Valle del Cauca o Antioquia, aunque hay un crecimiento, hay un desarrollo más grande, un crecimiento en las industrias manufactureras y todo, no todos pueden tener los mismos beneficios como los dueños, los ejecutivos, ¿sí? La diferencia es muy grande, ¿sí? La diferencia es muy grande. No todos tienen los mismos ingresos y las mismas condiciones de vida, y Colombia es una de ellas, ¿sí? En especial, por ejemplo, zonas como el Chocó son muy afectadas. O sea, si de inicio tenemos ese nivel de pobreza, miren, ese nivel de pobreza, imagínense cómo será el tema de desigualdad en estas zonas. Nariño, por ejemplo, esto se debe, por ejemplo, el tema de desigualdad, el tema de la pobreza se debe a un factor muy común que en la zona en la cual me encuentro, que es Nariño, se ve mucho el tema de la corrupción. La corrupción influye mucho en la distribución y la distribución equitativa de los recursos en una sociedad. Por ejemplo, tengo aquí en el sistema total, ese es un documento que está en una referencia bibliográfica que lo tomé de aquí, de Control Fiscal Nariño, ¿sí? Control Fiscal Nariño, y la base de datos de la Dirección Nacional de Planeación, ¿sí? Esta hace parte de una actividad de finanzas públicas sobre el presupuesto para el territorio del departamento del Nariño. Como vemos muy bien, la ciudad de Pasto, Ipiales y Tumaco tienen el mayor presupuesto frente a otros municipios, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Sucede que, mire, como vemos aquí, ya terminé de filtrar, mire, aquí está, y los ordené de mayor a menor. Observamos que estos departamentos, mire, estos municipios, mire,
están por encima de más de 100.000, 120.000 millones de pesos, ¿sí? En el sistema de participación, en el sistema general de participaciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el municipio de Tumaco, aquí donde lo vemos, Tumaco es a la fecha donde no hay acueducto, ¿sí? Allá no hay un sistema de acueducto en la cual la gente dice, no, tenemos nuestro servicio, es un servicio vital para las personas, para una calidad de vida digna, ¿sí? No lo hay. Tumaco, ¿esto por qué se ha venido presentando? Por el tema de la corrupción, ¿sí? Los presupuestos han llegado, pero no hay nada concreto. ¿Y qué pasa? La gente que hace estos delitos no pagan el castigo o evaden la ley como si fuera algo sin importancia, ¿sí? Las leyes no son muy efectivas aquí en el departamento, y por eso todo este tipo de corruptos hacen lo que quieren, ¿sí? El departamento se ha visto afectado, en especial en esa región, porque es un puerto y es muy importante, es una fuente de ingresos para el departamento de Nariño, pero mientras exista esto, ese tema de instituciones donde no regulan las participaciones, los ingresos, y no hayan leyes que sean capaces de corregir este tipo de fallas en el sistema, la pobreza seguirá estable, seguirá manteniendo e incluso incrementándose mucho más, ¿sí? Recordemos que la pobreza genera violencia, la pobreza genera hambre, la pobreza genera eh, eh, muy baja productividad, ¿sí? Niveles de educación muy bajos, ¿sí? La desigualdad, ¿sí? También la misma situación. Mientras existan ese tipo de situaciones donde el Estado y las instituciones no sean competentes y no tengan una estructura ética firme, todo lo demás se derrumbará. No existirá algo que nos pueda dar una dirección hacia el crecimiento y desarrollo. El crecimiento, la productividad, la producción, ¿sí? El desarrollo, la igualdad, el empleo, ¿sí? El medio ambiente, algo que se ha visto muy afectado por los temas de corrupción, ha sido zonas donde la deforestación como Barbacoa ha sido acabado por el tema de la minería, ¿sí? Y temas de corrupción ahí influyen, ¿sí? Los recursos de los habitantes se ven atacados por ese tipo de cosas y no podemos permitir eso. Para terminar mi presentación, los niveles de pobreza se ven afectados por la corrupción. Los niveles de desigualdad se ven afectados por la corrupción. Mientras las instituciones se mantengan una libertad en hacer lo que ellos quieran, por falta de leyes o de regulaciones por parte de la ley, ¿sí? Que sean eficaces para evitar que ese tipo de personas perjudiquen los recursos de la nación, esto seguirá así. Esto seguirá así. Estos niveles de pobreza seguirán así e incluso se incrementarán mucho más, destruyendo, evitando un desarrollo económico, ¿sí?
evitando que estos sectores que los que más necesitamos para incrementar mucho más en nuestra producción, mejorar nuestra calidad de vida, no terminarán en naufragar. Entonces, eso es el tema esto es lo que quería hablar un poco sobre el tema de pobreza y desigualdad, y pues por falta de tiempo no me puedo ampliar mucho. Entonces, agradezco mucho el tiempo, muchas gracias a todos. Después de este resumen presentado por el compañero Hernán Mauricio Lazo, pues tenemos que revisar las medidas hacia el futuro que puede hacer el país para fortalecer su economía de cara a los desafíos de la próxima década. De todas maneras, podemos establecer que Colombia ha tenido un crecimiento a lo largo del último siglo bastante positivo. Tal vez de las pocas economías en la región que han tenido prolongados periodos de alta inflación o periodos de crecimiento negativo. Comparado con Argentina, Colombia ha tenido apenas 3 años de crecimiento negativo. Y si comparamos con Argentina con 33 años, Venezuela con 23, Chile con 23, podemos tener que comparativamente estamos bien ubicados. Ya en los últimos años, nuestro crecimiento ha sido mejor que el de las economías más importantes de América Latina, porque mientras en la región se dio un crecimiento en el periodo 2000 a 2014 en promedio del 3.2%, Colombia lo hizo a una tasa del 4.3%. Sin embargo, se tuvo un gran choque para la época de la pandemia, porque simultáneamente se tuvo una afectación al mercado del petróleo, el precio del petróleo y el precio de los commodities, lo cual ha hecho que la región ha tenido un crecimiento promedio al cierre de 2019 del 0.4%. Dentro de eso, pues Colombia está en fase de recuperación, pero pues hay que esperar a ver qué pasa. En términos monetarios, la estabilidad también ha sido esencial. El número de meses más importante de la región que ha tenido inflaciones grandes, por encima del 50%, ha sido Argentina con 238%, Brasil 182%. Colombia es la única economía de la región que no ha atravesado episodios de alta inflación. Por supuesto, estas cifras económicas no son significativas si no están acompañadas de un desarrollo social que beneficia a la región de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. En cuanto a que las medidas sociales deben de girar todas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista económico, girar alrededor del desarrollo social y el bienestar social de la comunidad. Para ese efecto, el país debería de acentuar su tasa de crecimiento del PIB, que también ha sido superior al de la región, pero ya a nivel internacional, a nivel mundial, pues no ha sido comparable o ha estado por debajo de las tasas de crecimiento de la economía asiática. Colombia debe superar o debe acentuar algunas barreras, destruir algunas barreras que pueden obstaculizar su desarrollo hacia el futuro. Tenemos las barreras institucionales, aunque Colombia ha crecido mucho en su prestigio democrático y en la confianza en las instituciones y en la seguridad jurídica. De todas maneras, hay una fuerte brecha con las economías asiáticas. Entonces tenemos que todavía seguir haciendo reformas importantes para mejorar la calidad y la pertinencia de las instituciones y mejorar también un aspecto muy importante que afecta mucho a este país y a muchos otros de la región, que es el control de la corrupción. Hay que superar también la barrera de la competencia. Ya entrados en las nuevas tendencias neoliberales, tenemos que el país debe entrar a superar algunas barreras para la competencia. Colombia está dependiendo cada vez más del volumen de exportaciones e importaciones, lo cual ha venido avanzando de manera importante, pero no puede seguir siendo una economía cerrada. También debe vencerse las barreras en el mercado de capital. Colombia ha aumentado de manera sustancial su gasto público, en parte por lo establecido en la Constitución del 91, y sus reformas tributarias lo han hecho especialmente para no grabando a las personas, sino a las empresas o las personas de mayores ingresos. Otra barrera muy importante es la barrera en el mercado laboral.
Entonces tenemos una productividad muy baja, si nos comparamos con los países asiáticos. Y también los niveles de escolaridad y de capacitación son bajos frente a la región, a pesar de que instituciones tan importantes como el SENA y el Ministerio de Educación, los niveles de escolaridad son bajos frente a la región. En Colombia tenemos un nivel de escolaridad apenas de 8.3 años, mientras que hay países asiáticos que tienen 12 años de escolaridad. Tenemos también las barreras del mercado de tierras, donde no hay una planificación indicativa en cuanto a el uso de las tierras de acuerdo con su vocación. Por ejemplo, las tierras del Valle del Cauca han mostrado su vocación con la caña de azúcar. Sin embargo, ahora está buscando nuevas tierras en la altillanura, en los llanos orientales, en los pedos de la altillanura. Pero pues toca revisar si estos son los más apropiados. Por ejemplo, hay un desbalance en el campo de la ganadería, mientras que se dice que la ganadería en Colombia es utilizar apenas el 6% de las tierras. Tenemos que el 26% de las tierras en Colombia son utilizadas en ganadería, lo cual no es conveniente. Debemos también analizar por otro lado otro aspecto como es el de las cifras del crecimiento económico y social. Como decíamos, no es solamente importante el crecimiento económico, sino el crecimiento social. Tenemos que la pobreza monetaria se redujo prácticamente a la mitad, del 50 al 27%, y la pobreza extrema llegó a niveles de un solo dígito. La desigualdad de los ingresos ha sido muy difícil de mover, pero también se ha presentado avances en ese frente. Así, el progreso social se ha materializado a través del marco de estabilidad macroeconómica. Los economistas más destacados de este país proponen que 5 reformas de acuerdo con su impacto en el crecimiento, en los cuales hay mucho que trabajar, no solamente el país, sino a nivel de los departamentos. Primero, hacer un fortalecimiento de las instituciones, lo cual implica reforma de la justicia y de la política, así como los mecanismos efectivos de transparencia y control de la corrupción. Segundo, la profundización de la competencia. Tercero, un aumento de la inversión pública en proyectos de infraestructura. Colombia ha hecho grandes esfuerzos en esto, sin embargo, ha habido problemas afectados por la corrupción y por fenómenos naturales. En este momento estamos viviendo un problema enorme con Hidroituango y está latente el problema de la carretera Bogotá-Llano, que es un problema de infraestructura para este país, que sin embargo no han tenido una adecuada desenlace. Cuarto, una reforma en el mercado laboral, como elementos de menores costos no salariales y un sistema de proyección de protección financiada con impuestos generales que elimine la exclusión actualmente del 50% de los trabajadores. Y quinto, un esfuerzo público-privado que permita aplicar mayores inversiones en investigación y desarrollo. Entonces, este es el resumen general que hemos hecho de la economía colombiana y que nos lleva a establecer un plan de acción hacia el futuro. Muchas gracias a todos. Espero que este corto resumen haya sido sustancioso y benéfico para el proceso de capacitación y el proceso de progreso de conocimiento de la economía colombiana.